Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a este canal en el que es el primer vídeo de este nuevo año. Inevitablemente lo que tenemos que hacer es hablar sobre qué puede dar de sí la temporada 2023 que va a comenzar dentro de apenas unas semanas. Como digo, la temporada 2023 va a echar a andar dentro de apenas unas semanas y será, como ya viene siendo tradicional, en la plaza madrileña de Valdemorillo, donde se celebrará su tradicional feria de San Blas y la Candelaria, y además, como ya sabéis, pues habrá un festejo extraordinario en la plaza sevillana de Guillena, donde Oliva Soto se va a encerrar con 6 toros de distintas ganaderías. Oliva Soto, con el cual, por cierto, hablamos hace también unas semanas, a finales del año pasado, en el cual pues, nos estuvo hablando sobre este festejo, de manera que si ya has visto esta entrevista es porque estás suscrito al canal, y si no lo has visto porque no lo estás, de manera que procede a hacerlo. Dicho lo cual, después de estos festejos, pues ya continuará el discurrir de la temporada con la Feria de Olivenza, Valencia, Castellón, Sevilla, Madrid y todo lo que le sigue. El caso es que la temporada 2023 viene precedida de unos datos bastante interesantes porque la asociación ANOET hizo públicos los datos de celebraciones de festejos del año 2022 y fueron unos datos bastante halagüeños, ¿no? En el sentido de que se celebró un 14% más de festejos en el año 2022 que respecto a los que se celebraron en la temporada 2019, que a la sazón fue la temporada prepandemia, de manera que son unos datos bastante positivos. En concreto son 197 festejos más los que se celebraron el año pasado con respecto a 2019, y además habría que remontarse al año 2015 para ver unas cifras similares, de manera que son unos datos muy positivos. Esto viene dado en cierta medida por por las ganas de toros que pudiese haber, que se hayan generado durante esos 2 años de pandemia. Entonces, al final, pues en el año 2022 se celebraron un buen número de festejos. Además, muchos de ellos tuvieron lugares en plazas en donde hacía tiempo que no se celebraban corridas de toros, ni novilladas, ni festejos de rejones. Por tanto, como digo, es un buen dato, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta, llegados a este punto, es si la temporada 2023 va a mantener esa dinámica creciente en la celebración de festejos, o si por el contrario se va a estancar o incluso disminuir. Mi opinión personal, y ojalá me equivoque, es que el número de festejos se va a ver reducido sensiblemente por dos motivos fundamentales. El primero de ellos es porque hay que tener en cuenta que esta temporada nueva se va a celebrar en un contexto de crisis económica, y yo tengo la sensación de que los empresarios pues no son ajenos a toda esta situación, y a la hora de hacer ellos sus cábalas pues tienen también en cuenta cuáles son las situaciones de su público objetivo, ¿no? Los bolsillos de los públicos van a estar bastante mermados durante esta temporada, de manera que es previsible que los empresarios quieran priorizar la calidad por encima de la cantidad. Es decir, celebrar menos festejos, pero que durante esos festejos la calidad sea máxima, de manera que la gente decida ir a ver esas correas de toros. Esto además es una cosa que en cierta medida se está viendo también en la Plaza de Toros de las Ventas, ¿no? Este San Isidro próximo va a ser el San Isidro más corto, sensiblemente más corto que en temporadas anteriores, de manera que en cierto modo puede ser un poco el reflejo de lo que pueda ocurrir durante la temporada. Como digo, espero que no ocurra. Yo espero que el número de festejos siga creciendo, porque eso es que se den toros siempre es positivo, porque además cuanto más festejos pues más posibilidades hay de que entren más toreros, y en fin, es positivo que haya toros. Eso no es ajeno a nadie, ¿no? Por otra parte, creo que hay otro elemento que es bastante en fin, bastante digno de ser tenido en cuenta a la hora de valorar la posibilidad de que haya menos festejos taurinos esta temporada. Y es que durante todo el año pasado se ha venido hablando sobre la posibilidad de que en la temporada 2023
no hubiera toros. No hubiera toros en el campo, quiero decir. Hay que recordar que durante los años de la pandemia, muchos ganaderos, para poder mantener las ganaderías, tuvieron que enviar muchos animales al matadero, y entre ellos vacas de vientre, ¿no? Por tanto, todo lo que ocurrió en aquellos años va a ver su reflejo ahora en esta temporada 2023, porque va a haber un menor número de toros en el campo, va a haber más escasez. Entonces, bueno, en principio, mi opinión es que no va a haber una falta de toros como tal, o sea, que yo creo que no va a llegar el empresario a organizar un festejo y se va a encontrar con que no hay toros en el campo. Yo creo que lo que va a ocurrir es que lo que no se van a encontrar, sobre todo a final de temporada, va a ser toros con el trapío suficiente para determinadas plazas. Lo cual hasta cierto punto es relativamente normal, es decir, en los últimos meses de la temporada taurina siempre es más fácil encontrarte, sobre todo en plazas importantes, corridas de toros mucho más desiguales en trapío. Entonces yo creo que ese es un problema que este año se va a agudizar más en plazas como la Feria de Otoño en Madrid, en la Feria de San Miguel de Sevilla, en la Feria del Pilar de Zaragoza, en donde se exige un toro muy concreto, y yo creo que ese toro va a ser muy muy difícil de encontrar a final de temporada. Entonces, yo no sé hasta qué punto las plazas, sobre todo de segunda, van a tener dificultades para encontrar toros en el último trimestre del año, sobre todo. Yo quiero creer que no va a haber ningún problema, porque al final, afortunadamente, en España ganaderías hay muchas, ¿no? Y si te sales del sota caballo rey habitual, es fácil encontrar ganaderías. Lo que sí que es más difícil es encontrarte toros que exijan la presencia que se necesita para esas plazas, sobre todo, como digo, de capitales de provincia. Para las plazas de tercera y menores categorías sí que es más fácil, porque al final coges prácticamente lo que pillas, ¿no? Pero en las plazas de, pues por ejemplo, estamos hablando de la Feria de Salamanca, que en septiembre, o la de Valladolid, Albacete, que son plazas en donde tienen un toro muy concreto, que no es el toro de Madrid, pero tampoco es un toro de tercera. Entonces ahí ese toro a lo mejor sí que puede haber más dificultades para que tenga un nivel. Entonces yo no sé, como digo, hasta qué punto esto puede llegar a ser un problema en el desarrollo de la temporada y en que se celebren más festejos. Yo creo que el principal problema, volviendo a lo que comentaba al principio, va a estar en la situación económica por la que van a atravesar las empresas y los aficionados para ir a los toros. Yo creo que yo me inclino más a pensar que durante este año se va a ver reducido el número de festejos, precisamente por esa situación de crisis económica. Esta temporada, además, vamos a empezar a ver cómo poquito a poco se va produciendo ese relevo generacional de toreros, porque en las dos últimas temporadas han aparecido varios nombres que son bastante interesantes y están dando toquecitos de atención, como por ejemplo, pues Ángel Tellez, Francisco Emanuel, Fernando Adrián, Ángel Sánchez, Tomás Rufo. Son toreros que en estas dos últimas temporadas pues han surgido y poquito a poco, pues como digo, pues están empezando a escalar puestos en el escalafón, que habrá que ver hasta dónde les lleva, ¿no? Esto es algo que, como siempre ocurre, pues el tiempo nos lo dirá. Y al mismo tiempo, pues hay toreros que ya habían aparecido en escena antes de la pandemia y que tienen mucho que decir. Me estoy refiriendo concretamente a Pablo Aguado y a Juan Ortega, que son dos toreros que antes de la pandemia ilusionaron muchísimo a los aficionados, y sin embargo el año pasado hicieron un comienzo de temporada bastante flojo, un poco decepcionante si queremos, pero parece como que en la segunda mitad de la temporada algo remontaron, de manera que esta temporada pues se la juegan, ¿no? De momento, una de las consecuencias que ha tenido esa temporada floja es que, pues por ejemplo, se han visto los dos fuera de Castellón. Entonces, erróneamente a mi juicio, porque Aguado, por ejemplo, el año pasado salió a hombros en Castellón, ¿no? Entonces yo, a mi juicio, debería haber estado. Pero bueno, son toreros que van a estar en las primeras ferias del año, sobre todo en Sevilla y Madrid, y ahí es donde de verdad se la juegan, ¿no?
Sí que es cierto que son toreros a los que no se les puede pedir tampoco una regularidad como la que se le puede pedir a otros toreros, porque necesitan de un toro muy concreto, necesitan también de que se produzca una serie de circunstancias para poder desarrollar ese toreo que llevan. Lo que sí que es imprescindible es que estos toreros, llegado el día concreto, por su parte no quede, ¿no? Luego el toro pues saldrá como tenga que salir, pero ellos lo que sí que tienen que es dejar en el público la sensación de que hasta donde se pudo se llegó, ¿no? Entonces, esto es una cosa que habrá que verla y que es fundamental que se pongan las pilas, ¿no? Porque al final son toreros muy necesarios y que su toreo pues no deje indiferente a nadie, ¿no? Por tanto, yo espero que esta temporada pues las cosas les vaya bien, y desde luego si les van bien, pues bien nos irán los públicos, ¿no? Que lo podamos ver. También hay que tener en cuenta que esta es la primera temporada después del año extraordinario de Morante. Digo extraordinario por el número de festejos, que fueron 100 los que toreó el año pasado, y esta temporada ya, bueno, digo extraordinario por el número de festejos y también porque hubo una serie de actuaciones que fueron verdaderamente extraordinarias, ¿no? Entonces, esta temporada habrá que ver cuál es el planteamiento que hace Morante de su año. Evidentemente va a torear mucho menos, o sea, eso es así, va a torear mucho menos que el año pasado, no sabemos cuánto, pero va a torear menos, ¿no? Lo que sí que esperamos de él es que mantenga esa dinámica que había adquirido de anunciarse con un abanico más amplio de ganaderías de lo que lo hacía hasta entonces. Entonces, bueno, habrá que ver si eso lo mantiene, que yo entiendo que sí, porque no tendría ningún sentido hacer una defensa de la apertura de encastes y que solamente lo hagas una temporada y pasado ese año pues vuelvas a lo de siempre, ¿no? No tendría sentido. Yo entiendo que Morante mantendrá esa dinámica, pero en un menor número de festejos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre en ese sentido. Y también, pues bueno, contamos ahí con la presencia pues de las figuras de toda la vida, como el Juli, que el año pasado hizo un buen año. Vamos a ver este año cómo se mantiene. Roca Rey, que empezó la temporada pasada un poco normalito, digamos, pero que luego al final, de mitad de verano en adelante, pues se disparó por completo y tuvo una racha triunfal absolutamente espectacular, sobre todo a partir de la feria de Bilbao. Entonces, bueno, seguramente Roca Rey tendrá entre sus previsiones la de consagrarse y consolidarse durante la temporada 2023 como la figura, el toreo señera de la nueva generación que viene. Entonces, eso es algo que yo creo que debería ocurrir. En principio doy por hecho que va a ocurrir, sinceramente, porque es un torero muy capaz y yo doy por hecho que esto va a ocurrir, ¿no? Y también hay que tener en cuenta un dato bastante interesante que se está produciendo este año, y es el de las reapariciones. De momento, que sepamos, van a producirse dos reapariciones, que son la de Sebastián Castella, que en este momento ya ha reaparecido en la plaza de Manizales, y la reaparición de Manuel Jesús el Cid, que todavía, si salvo error mío, no tiene fecha de reaparición, pero sabemos que va a estar en Sevilla, en Madrid y no sé si en Valencia, creo que también. Entonces, son toreros que van a reaparecer, e incluso también se estuvo hablando durante un tiempo, aunque finalmente no se ha llegado a concretar nada, y es referente a la reaparición de Ponce. Yo pienso que Ponce sí debería reaparecer. Yo creo que Ponce sería muy bueno que reapareciese, pero debería hacerlo para volver a irse. Es decir, yo creo que Ponce es un torero que esta temporada 2023 va a cumplir 33 años de alternativa. Ponce lo tiene todo hecho y dicho en el toreo, y todo lo más que podría llegar a hacer es embarrar su carrera. Es evidente que es un torero que es de época y que ha marcado toda una época en el toreo. Es un toreo absolutamente de récord en cuanto a que durante muchos años estuvo superando las 100 corridas de toros. Tiene también, si me permiten, el dudoso honor de ser uno de los toreros que más ha indultado.
Ya saben ustedes que yo soy un absoluto detractor del indulto, entonces es algo que me parece bastante dudoso, ¿no? Pero bueno, yo creo que Ponce es un torero que durante la temporada 2021 ya se le veía como que no terminaba de estar del todo en su sitio, o en el sitio que debería estar una figura del torero como él, y yo creo que Ponce debería reaparecer pues cuando él lo considere, pero para hacer una temporada final, estar en todas las plazas e irse con los honores propios de una figura del toreo, como decía antes, de época, ¿no? Por otra parte, hablaba antes de Sebastián Castella y Manuel Jesús el Cid. Sebastián Castella es un torero pues que está en su temporada número 23 como matador de toros. Se marchó en el año 2020, prácticamente al poquito de declararse la pandemia. Y sinceramente yo celebré que Castella se retirase, ¿no? Porque es un torero que, en mi opinión, estaba un poco ya adocenado, es un torero que ya estaba muy trillado, y yo creo que ya había llegado a un punto en el cual Castella tampoco aporta más de la cuenta. No estoy queriendo decir con esto que Castella sea mal torero. Yo creo que Castella nos ha dado tardes importantísimas, ha dejado muy claro que es posiblemente el torero más importante que ha dado Francia, pero es inevitable hablar de un fin de ciclo en la trayectoria de Sebastián Castella, y yo creo que esta reaparición tampoco va a aportar mucho más. Y además creo que no está del todo justificado que vaya a tener una presencia tan constante en todas las ferias. Yo creo que Castella, pues si acaso con que estuviese un día en las ferias sería suficiente. Yo creo que hay que dejar paso a toreros que interesan más y que son más nuevos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo transcurre la temporada y dónde termina Castella el año, ¿no? Y luego, en cuanto a Manuel Jesús el Cid, yo sí que tengo que confesarles que cuando el Cid anunció en el año 2018, creo recordar, año 18 creo que fue, cuando se retiró, cuando anunció que se marchaba, no, en el año 19 creo que fue cuando se retiró el Cid. Yo la verdad es que sí que les reconozco que me alegré mucho que se retirase, porque es un torero que a mí personalmente me encanta y que llevaba unos cuantos años que no estaba para nada en su sitio. O sea, le quemaban mucho los pies en la cara del toro, se le veía tremendamente inseguro y creo que alargó demasiado la retirada. Al final, cuando se marchó, pues yo creo que lo hizo tarde, pero celebré que lo hiciera, ¿no? Hay que recordar pues que tuvo un fin de temporada bastante espectacular, en el sentido de que triunfó se le dieron las cosas bien en Sevilla y en Madrid y en Zaragoza. Fueron dos plazas, Sevilla y Madrid, que son dos de sus principales feudos, en donde fue sacado simbólicamente a hombros. Fue despedido con todos los honores y ahí quedó la cosa, ¿no? El caso es que de buenas a primeras ha anunciado que esta temporada vuelve a torear y, como decía antes, pues va a estar en Valencia, creo recordar, en Sevilla, en Madrid, y ya pues todo lo que surja después, ¿no? Si bien es cierto que yo celebré la retirada del Cid, también les confieso que la reaparición suya algo me satisface, porque, como decía antes, es un torero que a mí me ha gustado mucho, a mí me ha dado muchas alegrías. Entonces, tener la posibilidad de volver a ver esa mano izquierda torear, pues siempre da mucho gusto y da mucha alegría, ¿no? No obstante, creo que debería ser una reaparición un poco parecida a la de Ponce, ¿no? Una reaparición un poco, pues, para torear un poquito, que tengamos el gusto de verle y poco más, ¿no? Yo creo que el Cid no debería alargar tampoco mucho más su trayectoria, pero bueno. Y luego también quería hacer otra mención en esta temporada 2023 a un torero que quizá sea el que más se la juega de todos, que es Alejandro Talavante. Hay que recordar que Talavante el año pasado hizo una temporada absolutamente desastrosa. Empezó cortando una orejilla en Madrid, en una corrida de toros de Jandilla, que además, en mi opinión, creo que se le fue esa corrida, y a partir de ahí ya fue para abajo, hasta culminar el asunto con
un toro en los corrales. Bueno, los corrales no porque fue apuntillado, ¿no? Pero con los 3 avisos en Madrid. De una sensación realmente nefasta, Talavante el año pasado. Yo pienso que esa sensación no es porque haya de repente, así por las buenas, haya dejado de ser un buen torero. Yo creo que Talavante es muy buen torero y eso cuando él quiera lo sacará. Yo no creo que sea un torero al que le haya pesado el estar durante 4 años parado prácticamente. Yo creo que es un torero pues que simplemente pues tendrá la cabeza en otras historias y eso es lo que le impide poder expresar el toreo que él tiene. Entonces, bueno, eso habrá que ver por dónde sale este asunto, ¿no? Sí que es verdad que el año pasado, como decía, terminó el año bastante mal. Terminó dejándolo con Joselito, cosa que por otra parte se sabía que iba a ocurrir. Y empieza el año con Simón Casas. Esto es algo que es positivo para Talavante porque significa que va a torear con el clásico intercambio de cromos entre empresas, pues Talavante sitio en las ferias no le va a faltar, ¿no? Seguramente pues sus emolumentos pues se verán reducidos sensiblemente porque evidentemente la sensación que dio la temporada pasada no es la del Talavante de toda la vida, por tanto, en el momento en que las empresas quieren regatearle un poco sus honorarios, pues estará más que justificado, ¿no? Habrá que verlo. En cualquier caso, como digo, pues le va a apoderar Simón Casas, que por cierto, ahí hay que... viendo ese apoderamiento es cuando uno se da cuenta de que Simón Casas a uno le podrá caer mejor o peor, te podrá gustar más o menos, pero es cuando ves que es un tipo extraordinariamente inteligente, ¿no? Porque al final, cuando tú coges a un torero como Talavante es porque sabes que vas a ganar dinero con él, porque al final el razonamiento que hace Simón Casas a la hora de coger a un torero es algo parecido al que se hace cuando vas a invertir en bolsa, ¿no? Simón Casas sabe que la cotización de Talavante se ha desplomado por completo, sabemos ahora ya cuál es su suelo y sabemos cuál es su techo. Entonces él sabe que si compra entre comillas cuanto más barato está, sabe que solamente puede ir hacia arriba y por tanto ahí tiene ganancias aseguradas prácticamente, ¿no? Algo parecido a lo que ocurre con el apoderamiento de Ángel Tellez. Sabe que Ángel Tellez, él conoce perfectamente cuál es su suelo, sabe que ahora mismo está cotizado más bien a la baja y que únicamente puede ir hacia arriba. Entonces son dos toreros que ha cogido en situaciones en donde su cotización está muy baja y él sabe que ya a partir de ahí solamente pueden ir hacia arriba. Por tanto, la visión de apoderado de Simón Casas en ese sentido es bastante inteligente, ¿no? Entonces, como digo, pues esto es algo que es digno de ser visto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, como digo, esta temporada cómo se desarrolla. Desde luego hay mimbres para que sea un muy buen año. Pero bueno, al final esto es como todo. Al final esto no es como empieza, sino como acaba. Y seguramente pues habrá sorpresas durante este año. Aparecerán toreros nuevos. Hay que tener en cuenta que va a haber una nueva edición de la Copa Chenel. Que esto pues evidentemente pues sacará un nuevo nombre a la palestra, que esperemos que funcione. Y también hay que tener en cuenta algo que no he comentado antes, y es que se celebran simultáneamente pues todos los ciclos de novilladas de la fundación, y que muchos de esos novilleros que durante este año pasado han funcionado pues van a tomar la alternativa y son toreros que se van a sumar al escalafón de matadores y que bueno pues evidentemente como siempre les costará un poquito hacerse hueco, pero son nombres que se suman y que al final pues evidentemente pues nos dejarán ahí un pozo bastante bueno, ¿no? También quería hacer una mención, aunque sea breve, ¿no?, a los toreros mexicanos que este año pues previsiblemente van a estar ahí, pues como Leo Valadez o Isaac Fonseca. Entonces bueno, son toreros que también vienen a regenerar el escalafón de toreros mexicanos. Entonces bueno, como digo, va a ser una temporada en la que va a haber muchos toreros. Va a ser un año largo y esperemos que todo esto se traduzca en triunfos importantes, ¿no? Vamos a ver qué tal se desarrolla el año y en cualquier caso pues bueno, pues estaremos aquí para contarlo y que lo vayamos viendo.
Recuerda suscribirte al canal si no lo has hecho, porque vamos a ver si le vamos dando un poquillo de movimiento a esto, vamos subiendo más vídeos, vamos a subir más entrevistas, de manera que estad atentos, y si no queréis estar atentos, pues activáis la campanita de suscripciones y ya es el propio YouTube el que te avisa cuando publicamos algo. Nada más, me despido de vosotros, espero que os haya gustado este vídeo, espero que haya sido de vuestro interés. Me gustaría también, si queréis, que me dejéis en comentarios cuáles son vuestras expectativas para esta temporada, si tenéis algún torero que os ilusione especialmente, si tenéis alguna sugerencia para el canal también, pues yo desde luego estoy encantado de que me lo contéis y de estar al tanto de todo ello.